Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada del Puente de Estudiar a Construir. Estamos muy contentos desde la Cámara de la Construcción de dar inicio a una nueva edición. Mi nombre es Juan Manuel Barreto, soy director de la Escuela de Gestión de la Construcción, que es el área de formación de la Cámara de la Construcción. Me acompaña Pablo, que es representante de Camarco Córdoba. Vamos a hacer una breve introducción, que quizás algunos saben el contexto, el marco de esta jornada, quizás otros no la conocen. En principio nos alegra de que es una jornada de carácter federal. La semana que viene vamos a estar participando también en Rosario. La Cámara tiene una representación en todo el país, es un dato no menor. No es un evento aislado, realizamos una serie de acciones, tanto de la Escuela de Gestión como desde las distintas delegaciones de la Cámara, en pos de tender un puente entre la formación universitaria y el mundo del trabajo, el sector productivo. Una de esas líneas de acción es el programa de becas universitarias, quizás también alguno o alguna de ustedes está al tanto. Después tenemos talleres de empleo, de habilidades de gestión de proyectos, etc. Y por último, que no nos parece menor, que es, me voy a poner acá si no tapo el resto, que es la diversidad de actores que forman parte del armado de esta jornada, desde las universidades. Agradecemos principalmente a la Universidad Católica de Córdoba por brindarnos este hermoso espacio, también a la Universidad Tecnológica Nacional y a la Universidad Nacional de Córdoba, que están participando, el Colegio de Arquitectura, el Colegio de Ingeniería Civil, también nos acompañan en esta jornada. Por último, un poco, ahora Pablo va a contar un poco la historia del puente, ¿sí? Cómo surge el puente y sobre todo el foco acá en Córdoba, pero nos interesa desde la Cámara de la Construcción poner en valor primero la diversidad, un modo de construir donde diversos actores participan de un proceso que tiende a acompañar trayectorias educativas, por un lado, y por el otro lado facilitar ciertas acciones para que la inserción laboral de estudiantes universitarios sea mejor y de mayor calidad. Le dejo la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, deseo darles la bienvenida a todos los presentes, en calidad de socio de la Cámara de la Construcción y también, en mi caso particular, docente de esta casa de estudios. Como decía Juan Manuel, el evento Puente ya tiene una historia en sí dentro de la Cámara de la Construcción. La Cámara es un espacio que es muy útil, que es muy valioso para todos los que de alguna manera participamos en ese sector que es la construcción. Es intención presentar de alguna manera y a través de Puente a todos ustedes este espacio que les estoy nombrando. Puente ya tiene más de 10 años, más de 10 ediciones, 12 o 13 si no me equivoco, en donde siempre se ha buscado, como su nombre lo dice, generar de alguna manera ese puente de estudiar a construir. Entendemos que el mundo de la construcción no empieza cuando nos empezamos a desempeñar como profesionales en el trabajo. Empieza desde el lugar que ustedes están ocupando. Entonces, es muy valioso para la Cámara entender y ofrecer este espacio de crecimiento, este espacio de ayuda al profesional que, como les digo, no comienza el día que reciben su título universitario. Por eso hay un montón de experiencias, un montón de vivencias, un montón de situaciones personales y particulares que deseamos, o es la intención de este evento, de esta jornada, transmitir. Por eso que estamos convencidos que es muy valioso y que puede ser muy aprovechable para todos. Nos acompañan, por suerte, en todas las ediciones, todas las casas de estudio, los colegios profesionales. En esta edición en particular, quiero agradecer particularmente tanto a Matías Dinardi y Juan Vulcano, los decanos de Arquitectura e Ingeniería, que se han involucrado fuertemente en el desarrollo de este evento, de esta edición en particular. Lo han hecho siempre, nos han acompañado desde hace varias ediciones, pero en esta en particular han ocupado un rol muy importante y desde
desde la Cámara deseo hacerle llegar este agradecimiento y destacar su participación. Luego, finalmente, pedirles a Mariano Ambrosio, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, Alejandra Dager, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia, a Matías Dinardi y a Juan Vulcano, que hagan extensivo un poco esta bienvenida y la apertura formalmente de este evento denominado El Puente de Estudiar a Construir. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Gracias Juan. Bueno, bienvenidos. Como presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, les cuento algo que todos sabemos, digamos. Vivimos un mundo en crisis, un país que tiene una complejidad que todos conocemos, y una verdad es de que casi nadie sabe al mundo ese que vamos, digamos. Eso es una incertidumbre y compartimos todos ese desconocimiento, pero sí sabemos qué herramientas nos pueden ser útiles para enfrentar los desafíos en este mundo que avanza. Y uno es la creatividad y el otro es las acciones colaborativas. No nos vamos a salvar solos, justamente se ha puesto en discusión el individualismo. Creo que estas acciones que hace la Cámara de Construcción, Delegación Córdoba, con la Universidad Católica, los colegios profesionales, son parte y ejemplo para aprender cómo avanzar en el mundo que nos toca enfrentar. Así que felicitaciones, les deseo una muy buena jornada, felicitaciones por la acción y bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos. El Colegio de Ingenieros Civiles celebramos poder acompañar a esta nueva jornada del Puente, que ya, como decía Pablo, lleva más de 10 ediciones. Realmente creemos que es muy importante la vinculación entre ustedes, que son los futuros nosotros, porque en algún momento todos estuvimos sentados en el lugar de ustedes, y realmente esa interacción entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo es algo invalorable, porque realmente les puede permitir ver hacia dónde van cada uno de ustedes como estudiantes y futuros profesionales. Como acaba de decir Mariano, la solución siempre es colectiva, nunca es individual, y sobre todo en ámbitos como el nuestro, donde específicamente en la construcción, los equipos son siempre interactivos, son colaborativos 100%, porque algunos tendrán más aptitudes para el diseño, otros más aptitudes para el cálculo y algunos más aptitudes para llevar adelante un control de obra, por ejemplo. Así que aprovechen esta jornada, que creo que va a ser muy enriquecedora, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros, la verdad, hemos estado participando, principalmente en el almuerzo previo, siempre nos sumamos a participar en el evento Puente. Hay algo que justamente lo hablaba el otro día en el colegio, al que a mí me corresponde, digamos, pero a veces uno tiene como esa cosa de a dónde pertenece, ¿no? Digo, cuando uno por ahí termina el colegio y se va a la universidad y forma parte de una comunidad universitaria, y al recibir ese que uno está lleno de entusiasmo y de cosas, digo, bueno, ¿cuál es mi lugar de pertenencia, ¿no? Y bueno, los colegios obviamente creo que es lo que tienen que ser, y que estemos acá nosotros cuatro puntualmente abriendo este evento, habla de eso, ¿no? Digo, no es salir de un lado y entrar al otro, sino que en realidad hay una continuidad, o digamos, uno se forma, y para mí la relación entre universidades, educación, formación y vida profesional, mientras más enlazada esté, mientras más conectada esté con la empresa y desarrollo, la hace más rica. Entonces, el alinearnos y poder colaborar, tanto las universidades como los colegios, con este tipo de cosas, y poder ofrecer, digo, a los estudiantes miradas de profesionales que van a venir a hablar hoy en los más diversos campos, creo que facilita, digamos, y hibrida un poquito ese corte que hay a veces desde la salida del estudio en adelante. Y también, por lo menos en las ediciones en las que he podido participar y he escuchado estas charlas, nos abre la mente, ¿no? Porque uno a veces estudia y ve una carrera pensando en qué va a hacer, porque tiene un imaginario muy particular y muy sesgado, quizá muy tradicional de lo que son las profesiones, y estoy mirando a Andrés justo, digo, y a veces te
te despegan de eso y dicen, ah, mira, eso también se podía, digamos. O te abre el campo a cosas que uno no se te habían ocurrido por falta de experiencia, todavía no había llegado. Y creo que estos lugares son los que te ayudan a eso, a ver lo más posible, más tangible y a ver otras oportunidades, ¿no? Gracias. Bueno, para mí un gusto estar en el evento. Estoy conduciendo la Facultad de Ingeniería, pero vengo del área de la informática. Creo que esta integración de software, de arquitectos, de ingenieros civiles y esta posibilidad, como decía el Mati, del evento donde no se produce un corte un día. Es un cambio, es un camino y un cambio que también toda la dinámica del mundo nos va llevando. Hoy seguramente ya están haciendo algunas actividades. Teníamos desde un festejo del Día del Estudiante a una actividad donde vamos a poder escuchar algunas charlas y algunas miradas sobre qué es lo que se nos viene. Y habíamos planteado incluso una actividad posterior, ya pensando también en los proyectos de trabajo final o los proyectos de solución para muchos de los chicos y meterse ya en la realidad del proyecto, ¿no? Entonces creo que eso es ir estudiando, es ir divirtiéndonos un rato y es estando en algunos lugares donde podamos ir pensándonos ya cómo nos vamos a meter y cómo nos vamos a insertar en el mundo laboral. Gracias a Camarco, gracias a todos por venir. Un gusto que estén en la universidad, que estén en nuestra casa y que puedan disfrutar de este espacio, de los espacios abiertos también. Así que, bueno, gracias Pablo porque propusiste que lo hagamos acá y un gusto. Bueno, muchas gracias Juan y el resto de las autoridades. Vamos a ir con la primera charla del día de hoy, que va a estar a cargo del licenciado y magíster, bueno, espero que no haya muerto nadie ahí atrás, Lucas Agustinelli. Lo convocamos al escenario para la primera charla. Antes de arrancar, lo voy a presentar a Lucas. La charla se titula Sostenibilidad en la construcción y en los edificios. Lucas es magíster en Ingeniería y Tecnología Ambiental, es magíster también en Demografía, es licenciado en Gestión Ambiental y doctorado en Demografía y es investigador en la Universidad Blas Pascal y docente de la misma institución. Además de todos estos pergaminos, es vicepresidente de la Comisión de Sustentabilidad de Camarco Córdoba, de la Delegación de Córdoba, y es socio de empresa privada de ingeniería y consultoría de estudios y proyectos. A partir de la charla de Lucas vamos a poder pensar cómo está reaccionando el sector de la construcción frente a la crisis climática, cuáles son los desafíos, qué es lo que se viene, cuáles son las perspectivas. Lucas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sin contar con las crisis bélicas, la crisis climática y ambiental en general es tal vez el mayor desafío que tiene la humanidad actualmente, ¿no? Y vaya si estos días lo estamos sufriendo. El julio de 2024, el que acaba de pasar, fue el julio más cálido a partir de 1880, que es desde cuando se llevan registros. El segundo julio más cálido fue del año pasado. Si analizamos un poco cómo fue el crecimiento de las anomalías de temperatura de todos los julios desde 1880 a la actualidad, podemos ver este gráfico. Claramente la Tierra se está calentando, ¿no? Ya a veces se pone en duda, pero podríamos decir que es una realidad. Pensemos que en 1880 se estaba desarrollando la lámpara incandescente. En 1880 se consolidaba la generación del 80 acá en Argentina y se estaba empezando a producir las primeras vacunas en el mundo. Son en realidad pocos años para empezar a ver esta tendencia tan preocupante. Si vemos un poco cuál es la causa, que ya muchos de acá estimo que ya lo conocen, que es el problema de los gases de efecto invernadero,
podemos encontrar algunas vinculaciones de lo que fue sucediendo en la historia junto con lo que está sucediendo con el clima, ¿no? Si tomamos los últimos 2000 años, vemos al menos dos características principales. Una alrededor del 1700, que se puede observar una caída en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que se conoció como la pequeña era de hielo, donde algunas civilizaciones tuvieron apogeo. Imagínense que en lugares donde no se podía sembrar, ahora se podía. Bueno, hubo ahí como una cuestión climática en esos años. Algunos lo vinculan con algún proceso pandémico también en esa época, donde hubo un descenso de la cantidad de personas y las emisiones propias de lo que producía esa pequeña civilización o pequeña población mundial que había en ese momento en la Tierra. Pero en realidad lo que más nos interesa es el segundo punto de quiebre, que si se fijan, durante toda la historia, incluso en la pequeña era de hielo que tuvimos en los últimos 2000 años, se puede observar que era bastante estable la concentración de los principales gases de efecto invernadero. Pero a partir de la revolución industrial empezamos a quemar primero carbón, combustibles de origen vegetal y combustibles fósiles. Y tenemos una disparada de los gases de efecto invernadero, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahora, muchas veces se pensó que estábamos dentro de un ciclo. Bueno, entonces dijimos, vamos a ver, no yo, sino los científicos, vamos a ver qué pasaba hacia atrás en la historia, mucho más atrás, y nos podemos ir a 800.000 años hacia atrás, esto a través de investigación indirecta, generalmente a través de la investigación de los núcleos de hielo, donde quedan atrapados pequeñas burbujas de aire de los miles de años atrás, que nos permiten ver la concentración y las características de la atmósfera en ese momento cuando quedó congelado el hielo. ¿Y qué notamos? Sí, efectivamente hay ciclos, pero nunca en la historia, por lo menos en los últimos 800.000 años, habíamos superado las 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Hoy estamos en 420 partes por millón. Este gráfico muestra un poco cómo distintos organismos internacionales vinculados a la meteorología vienen midiendo, más o menos a partir de 1880 y un poquito antes también, las mismas cosas. O sea, están todos llegando a las mismas conclusiones. Ya no hay dudas. El cambio climático es una realidad. Fíjense, en las últimas 4 décadas fueron las más cálidas de la historia. O sea, antes habíamos hablado de los julios más cálidos, también podemos hablar de periodos de décadas mucho más cálidos que los anteriores. ¿Y qué es lo que nos está preocupando en realidad de este aumento de la temperatura? Porque la temperatura es solo el comienzo, ¿no? Lo que más nos está preocupando es la salud de las personas, cómo nos afecta en la capacidad de cultivar, de producir alimento, cómo nos afecta en la tipología de vivienda, a cómo vivimos, a la seguridad, fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad urbana, lo que tiene que ver con la generación de empleo y la protección del trabajo existente y la posibilidad de generar nuevo empleo. Para todos aquellos lugares que viven cerca de la costa, lo que tiene que ver con el aumento del nivel del mar. Y, en términos generales, el riesgo asociado a la enorme incertidumbre, como recién también mencionaron, una incertidumbre que realmente no sabemos, porque nunca sucedió antes en la historia, cuáles son las verdaderas consecuencias que va a tener este cambio climático. A la izquierda podemos ver, a mi izquierda, podemos ver un gráfico donde se hicieron muchas modelaciones de diferentes escenarios para ver cómo va a seguir los cambios de temperatura de acá hacia finales del siglo. Bueno, habla por sí solo, obviamente la temperatura va a seguir incrementando y vamos a tener que lidiar con ello. Este gráfico, que es del EMDAT, que es una entidad que captura, es una entidad meteorológico que captura datos de catástrofes naturales o pseudonaturales,
que además captura los datos siempre y cuando haya o muertes de personas o daños económicos excesivamente grandes. Fíjense que desde 1970 a la actualidad se ve un incremento en la frecuencia de desastres naturales y como curiosidad, fíjense que al principio se notan los círculos azules representan muertes y los círculos verdes representan pérdidas económicas. Fíjense que al principio había más tendencia de mortalidad de personas y ahora la tendencia es más pérdida económica. Eso tiene que ver un poco con que efectivamente los estados están tomando algunas decisiones para reducir por lo menos los daños sobre la salud. Fíjense el verde de más arriba, huracán Katrina. Prácticamente no tiene muertes, pero sí un enorme impacto económico en uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces, como síntesis de las cuestiones que nos están preocupando, tormentas más intensas y más seguidas, aumento del nivel del mar, que ya se los mencioné, olas de calor más intensas y más frecuentes, incendios más frecuentes y voraces, sequías intensificadas. ¿Les suena un poco lo que está pasando hoy en Córdoba? Ahora, vayamos un poco más a las causas, porque es fácil un poco hablar de las consecuencias que está teniendo todo esto, pero ¿qué es lo que está causando que emitimos más carbono a la atmósfera? ¿Es la población? ¿Es el progreso? Vamos a ver algunos datos. Malthus, algunos lo consideran el padre de la demografía, allá por finales del siglo XVIII, ya hablaba de los límites del crecimiento, de la capacidad que tiene el planeta y la humanidad en darle de comer o de sostener con recursos a la nueva población que permanentemente sigue creciendo. Básicamente decía, la población crece con una función geométrica y la capacidad de producir alimentos o recursos crece con una función lineal. En algún momento se da una situación de crisis. Obviamente tiene críticas y demás, pero piensen que fue finales del siglo XVIII. Todavía no estaba consolidada la revolución industrial y todavía no teníamos el crecimiento exponencial de la población que sufrió o tuvo el planeta Tierra. Vamos un poco más a datos más actuales. En el mundo, la población viene creciendo a tasas geométricas, sin embargo, estamos viendo un desaceleramiento en las tasas de crecimiento, vinculado principalmente a los descensos en la fecundidad. Se espera que baje tanto la fecundidad a nivel internacional que en algún momento vamos a tener un punto de inflexión y que la población va a empezar a decrecer. ¿Cuándo se espera que pase esto? Bueno, en el mundo, hacia el año 2085, cuando en el planeta superemos los 10.000 millones de habitantes. Hoy estamos en alrededor de 8.000 millones de habitantes. En América Latina y el Caribe, los procesos vinculados a la transición demográfica están siendo un poquito más acelerados, empezaron antes, y se espera que este punto de inflexión sea hacia alrededor del año 2055, cuando la población en América Latina y el Caribe sea de aproximadamente 750 millones de habitantes. Y en Argentina, también muy similar a lo que sucede en América Latina, se espera que ese punto de inflexión sea alrededor del 2060, cuando tenga aproximadamente 52 millones de habitantes. Ahora, ya sabemos que la población va a seguir creciendo, ¿no? O sea, vamos a tener que darle recursos, alimentos y bienes y servicios a más población. Por otro lado, tenemos el dilema del progreso. Y no podemos hablar de progreso sin hablar de pobreza. Y ahí a mí me gusta responder qué hicimos como humanidad con toda esta enorme capacidad de producir bienes y servicios. Bueno, fíjense en el primer gráfico, que es apenas desde el 2015 hasta el 2019 y luego con proyecciones, se observa que hay una caída en la proporción de la población mundial que vive con menos de $2,15 por día, que es el valor que se toma internacionalmente como extremadamente pobre o no pobre. Fíjense que la caída en la cantidad de pobres venía bastante interesante, digamos, o sea, la proporción de pobres. En el 2020 tenemos la pandemia, efectos que ya todos conocen,
tenemos como una regresión de unos cuantos años hacia atrás y se espera que vuelva a retomar tasas de crecimiento de la proporción de la pobreza en base al crecimiento económico. Yéndonos un poquito más atrás en la historia, tenemos este segundo gráfico donde podemos nuevamente ver la proporción de población que vive o vivía con menos de $2 por día en distintas regiones del mundo. Hacia 1800, podríamos decir al inicio de la época de oro de la humanidad, prácticamente el 80% de la población vivía por debajo de ese número, ¿no? De $2 por día. Ya hacia 1975, gran parte de la población mundial y de los estados lograron sacar a gran parte de la población de la pobreza, quedando gran parte de Asia y el Pacífico y África dentro de la población pobre y extremadamente pobre. Hacia 2015, con el enorme crecimiento fundamentalmente traccionado por China e India, sobre todo al final, tenemos que la población de Asia y el Pacífico ahora es mucho más rica, tiene mayor capacidad de compra, mayor capacidad de acceder a bienes y mejor calidad de vida. Nos sigue doliendo, básicamente, que más de la mitad de la población del África vive con menos de $2 por día. ¿Seguimos progresando? Bueno, nuevamente en el gráfico de mi derecha, tenemos las tasas de crecimiento de dos regiones, en realidad de características de países, de los países menos adelantados, que es el celestito más claro, y de los países más desarrollados, que es el azul oscuro. Fíjense que las tasas del crecimiento de su PBI per cápita venía siendo más alto en los países menos adelantados versus la tasa de crecimiento del PBI per cápita de los países más desarrollados. En el 2020, con la pandemia, se ven la caída en ambas categorías de países, y luego se observó una recuperación de ambos tipologías de países, un poco más rápida en lo que son los países desarrollados y un poco más lenta y rezagada en los países menos desarrollados, menos adelantados, pero se espera que vuelva a crecer a las tasas que históricamente venían creciendo. O sea, la respuesta es sí, seguimos creciendo y seguimos progresando como humanidad. Un poco para seguir analizando cómo es la distribución territorial en el planeta de la pobreza, vemos que los países que históricamente tuvieron problemas siguen siendo los mismos países que históricamente tuvieron problemas. Básicamente el África subsahariana y el Cuerno de África y algunos países de América Latina y el Caribe, India y algunos países de Oriente Medio. Conclusiones. La población va a seguir creciendo, al menos por un tiempo, aproximadamente 2, 3, hasta 4 generaciones más, así que vamos a tener que seguir construyendo viviendas e infraestructura. El progreso y el desarrollo no lo podemos detener porque ya vimos que saca a la gente de la pobreza. Es más, tal vez habría que acelerarlo. Lo que nos tenemos que ahora preguntar es el cómo llevamos adelante eso. Y es uno de los desafíos que nos va a tocar como generación que está terminando la universidad. Pero estamos bastante lejos de los objetivos hacia 2030, que tendríamos que reducirlo en un 50% aproximadamente. Bueno, además los códigos de uso del suelo y de edificación están teniendo un desarrollo muy importante a nivel internacional, o sea, cada vez son más ciudades, más localidades en el mundo que están siendo responsables con sus códigos. Pensemos que Córdoba tiene una historia importante en la generación de códigos de edificios y de planificación urbana, pero hay localidades y lugares en el mundo que todavía tienen una deuda muy grande. ¿Qué hay que hacer y qué estamos haciendo? El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, indica que para 2050 deberíamos reducir un 95% las emisiones de CO2, un número que parece inalcanzable. Para eso tendríamos que renovar un 2,5%, estamos hablando de renovar un 2,5% los edificios existentes para convertirlos a edificios de máxima eficiencia energética. La Organización Internacional de la Energía indica que actualmente
un metro cuadrado construido consume en promedio a nivel internacional 150 kilovatios hora. Y que para lograr los objetivos que se están planteando para 2030 deberíamos reducirlo a 95 kilovatios hora por metro cuadrado. Eso implica prácticamente un 5 o un 6% por año en la reducción de la eficiencia energética, o sea, mejorar la eficiencia energética. Bueno, algunos datos adicionales. Esto es entre el 2015 y el 2021, el gráfico de barras que tenemos, que se redujo un 7% la intensidad de emisiones por metro cuadrado. Casi que no se redujo, en realidad en un 1%, la intensidad energética. Y algo muy importante, cómo aumentó la inversión verde o la inversión en sostenibilidad de los edificios a nivel internacional, en realidad el financiamiento, que aumentó prácticamente un 52% en apenas 6 años. Dinero para esto va a haber y en principio hay. La fase de la preparación. Más ciencia y datificación. No podemos gestionar lo que no conocemos. Necesitamos datos para poder evaluar qué está pasando, cómo evolucionamos, cómo cambiamos las ciudades. Si creemos que implementamos una política, hay que medirla en el tiempo y ver si está teniendo resultados o no. Los sistemas de alerta temprana, porque sí, por más que dejemos de emitir gases de efecto invernadero de la noche a la mañana, los efectos del cambio climático se van a producir igual. Lamentablemente, los gases en la atmósfera tienen una vida que supera en algunos casos los 100 años, por lo cual vamos a ya enfrentar el cambio climático, por lo cual nos tenemos que preparar. Para eso tenemos que también aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las sociedades. Y fíjense que para todo eso están ustedes y van a estar ustedes, para generar mejor ciencia y datificación, para generar mejores sistemas de alerta temprana, para hacer ciudades, infraestructuras y viviendas más resilientes y reducir la vulnerabilidad de las ciudades. Básicamente lo que queremos es adaptarnos. ¿Y por qué soy optimista? Porque pese a todo esto que parece preocupante, me permito ser positivo y optimista. Tenemos personas más conscientes y demandantes. De hecho, logramos que vengan había una fiesta afuera y están acá. Hay más personas formadas que nunca. Y también por eso los felicito por estar acá y por seguir estudiando y apostando el conocimiento. Y además tenemos mucho más tecnología y técnica que nunca en la historia. Si no podemos resolver este problema, ¿para qué estamos, no? Algunos ejemplos, y ya estamos terminando, algunos ejemplos de los logros que vamos teniendo como humanidad. Ciudades inteligentes, cada vez tenemos más datos para gestionar las ciudades y las viviendas. La declaración ambiental de producto, esto es algo que va a crecer de forma exponencial en los próximos años. Los productos van a tener el dato, así como una galletita, un paquete de galletas dice cuántas calorías tiene, les va a indicar cuál es el impacto ambiental en términos de emisiones de gases de efecto invernadero o en términos de generación de residuos. Todo eso está por verse, pero que va a crecer de forma exponencial, va a suceder. En términos de lo que tiene que ver precisamente con las viviendas y la construcción, acá le estoy mostrando un gráfico de todos los sistemas de certificación que tiene el Green Building Council, que es el Consejo de Construcción Verde, que tiene una cartera de muchos productos, como empezando por las normas LEED, que es como su caballito de batalla. Y todas estas, algunas muy interesantes, pueden ser las CITES o las normas EDGE, que para los que les interese la certificación edilicia y la construcción sostenible, les sugiero que accedan a las páginas de estos sistemas, ya que incluso tienen capacitaciones gratuitas y se pueden convertir en expertos EDGE, por ejemplo. Y algo que no quería dejar de nombrar es el calculador de huella de carbono que recientemente
se generó en la Cámara de la Construcción, gracias a un trabajo colaborativo con el INTI, con EPEC y a otras empresas y el Ministerio, que nos permite medir cuál es la huella de carbono de cada una de las obras que se van a construir. Es prácticamente una declaración ambiental de producto que les decía que se viene con un crecimiento exponencial. Para este enorme desafío, la sociedad necesita de cada uno de los aquí presentes que puedan dar lo mejor de sí. ¿Listos o no? Es la hora de ustedes. Muchas gracias.